Amén, Carol, muchas gracias. Que el Padre les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por cada día que Él nos bendice a cada uno de nosotros y bendecimos este tiempo porque Él nos está dando vida. Estamos enlazándonos también con este mensaje a través de la Radio Vida 506 y damos las gracias al Señor también por un ministerio como este que nos permite mantenernos en el aire y enviar un mensaje del Señor a personas que en este momento puedan estarlo escuchando y que sin duda es un mensaje de bendición, es un mensaje de vida, es un mensaje de propósito, un mensaje que le va a ayudar a las personas, si no a crecer, al menos a meditar sobre cómo ha llevado su vida durante este tiempo y entender un poquito con respecto de lo que significa su vida y el tema de la eternidad, que es el tema de todos. Todos quisiéramos ser eternos, no morir nunca. Pero nosotros tenemos una esperanza mayor y esa esperanza está en Jesucristo. Y a través de Él tenemos todo el conocimiento y lo que Él mismo ha dado en llamar la vida verdadera, una vida victoriosa. Por eso nuestra iglesia, nuestro ministerio se llama así, Centro Cristiano de Vida Victoriosa, aquí en Cartago, Costa Rica. Bien, un tema muy importante, muy lindo, que vale la pena que nosotros pues conversemos un poquito al respecto. Y este tema precisamente es algo que a todos nosotros debe llamarnos la atención. Recordarán ustedes que recién pasamos nosotros la Semana Santa, que se celebra aquí en Costa Rica y en muchos lugares del mundo, sobre todo en las esferas o en la cultura cristiana, católico-cristiana. Y para nosotros es una bendición esto porque recordar ese tiempo de Jesús, que sería maravilloso incluso haber podido estar allí, y sobre eso se trata este tema también. Pues qué cosa más hermosa sería de todas las cosas, pues que nosotros sí, pues conozcamos un poquito de Israel, conozcamos el país y todo, pero si ahí está Jesús, creo que es el elemento más importante que nosotros quisiéramos conocer. Y el tema se llama así. El tema es, quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Y les voy a pedir, por favor, que me acompañen entonces a San Juan, capítulo 12. San Juan, capítulo 12, del versículo 20 en adelante, porque de ahí vamos a partir sobre el mensaje que traemos en este ratito. Dice así la palabra. Leo para ustedes en una versión distinta, que esta es la versión latinoamericana, y vamos a darle la gloria al Señor por eso. Bien, dice la palabra, versículo 20, también un cierto número de griegos, de los que adoran a Dios, habían subido a Jerusalén para la fiesta. Algunos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe habló entonces con Andrés y los dos fueron a decirle a Jesús. Entonces Jesús dijo, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo de Dios. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucha vida. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para vida eterna. El que quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Ahora, mi alma está muy turbada. ¿Diré acaso, Padre, líbrame de esta hora? Si precisamente ha llegado esta hora para enfrentarme con todo esto. Padre, da gloria a tu nombre. Entonces se oyó una voz que venía del cielo, lo he glorificado y lo volveré a glorificar.
Los que estaban allí y que escuchaban la voz decían que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Entonces Jesús declaró, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el príncipe de este mundo el que va a ser echado fuera. Y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré todo. Con estas palabras Jesús daba a entender de qué modo iba a morir. La gente le replicó, escuchemos la ley y sabemos que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo es que dices tú que el Hijo del Hombre va a ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les contestó, todavía un poco más de tiempo estará la luz con ustedes. Caminen mientras tienen luz. No sea que les sorprenda la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en la luz y serán hijos de la luz. Así habló Jesús y después se fue y ya no se dejó más ver. Bueno, un pasaje muy completo, muy integral en cuanto a este tema del que queremos hablarles a ustedes. Quizá la parte más importante de todo esto tiene que ver con el asunto de la gente que quería conocer a Jesús. Y aquí hay una réplica de Jesús porque yo digo, digamos, póngase usted a pensar, ¿cuántos de ustedes no les gustaría conocerlo en persona? Y a mí, yo sería el primero. Es más, yo hago todo lo posible, empujo, hago lo que sea para estar en primer lugar en la fila. O no estar en la fila, estar de primero ante él, mirarlo, conversar con él, hablarle, preguntarle. Hay tantas cosas que podemos hacer. ¿Para dónde vas? ¿Cómo estuvo ese tiempo en la tierra? O sea, miles de preguntas. Es una locura. Es una verdadera locura. ¿Quién no va a conocer? ¿Quién no va a querer conocer a Jesucristo? Claro que sí, claro que sería maravilloso. Aquí hay una parte importantísima también que ahora estaba leyendo Carol, que tiene que ver con la siguiente parte del mismo Jesús, otro grupo de gente que quería conocerlo a él. Hay más gente, un montón de gente que quiere conocer a Jesús, claro que sí, pero cualquier cantidad de personas. Si usted ve también en San Juan, en el capítulo 12, en otros pasajes, verá cómo mucha gente se amontonaba, dice la Biblia, que incluso llenaban los lugares para poderle conocer. En el capítulo 12, al inicio, hay una partecita ahí que estaba leyendo ahora Carol, y después de que María derrama el perfume y se queja, Judas Iscariote, hay una partecita que dice que una gran multitud, vea el versículo 9, una gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. ¿En dónde? En la casa de María, de Marta y de Lázaro, el que había resucitado Jesús. Y dice, además, vinieron no solamente por causa de Jesús, oiga, no solamente por eso, no solamente porque era Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado Jesús de los muertos. Eso, nada más, solo quiero dejarles eso. Y sí, a usted no le gustaría saber cómo es una persona resucitada. Ya todos nosotros conocemos una persona muerta. Ya lo vimos en vida, ahora lo vimos que está muerto. Ya lo conocimos. Además, mucha gente se acerca al ataúd para ver a esa persona, ¿verdad? Verlo, cómo quedó, cómo se ve. Eso es una mera curiosidad y también es, en ese sentido, pues morbo. Es morbo. ¿Cómo se va a ver una persona? ¿Se ve agradable? ¿Se ve bonita? Ya no está ahí la persona, solo un cuerpo. Ya la persona se fue, ya se acabó, ya no está más allí. ¿Qué queremos ver ahí? ¿Cuál es la idea? Realmente nos ponemos a pensar a nosotros y sí, o sea, no hay nada más que hacer que acompañar precisamente a los dolientes. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es una persona que ha resucitado? ¿Cuál es, digamos, la figura de esa persona? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es su semblante? ¿Sí? La gente por pura curiosidad, porque no lo conocían, porque está de moda, es parte de la fama,
Querían conocer a Jesús. Eso es todo, nada más. Entonces, unos griegos que habían ido a Jerusalén a adorar, ese adorar es una cuestión religiosa que ellos hacían. Este tipo de griegos no eran judíos, obviamente, pero iban a Jerusalén porque eran parte del grupo de los llamados prosélitos, que son personas que en este caso se convirtieron a la religión judía, no siendo de esta, no siendo de esta. Y eran griegos, griegos, digamos, del país, griegos naturales, pues. Entonces llama mucho la atención esta situación porque si usted lo analiza un poquito, ya pensándolo un poquito mejor, ¿cuál es la idea de la curiosidad? ¿Cuál es la idea en sí de la curiosidad? Y saber, nada más saber cómo es, saber quién es, preguntarle algunas cosas. Pero si usted lo analiza bien, cuando llegan ellos donde Jesús, hay una serie de palabras que habla Jesús, hay una serie de cosas que él habla que precisamente son la raíz de este mensaje que yo les traigo hoy a ustedes. Y tiene que ver mucho con esa parte de, es que la gente, dice Jesús, lo único que quiere es conocerme, pero no tiene ninguna intención de rendirse a mí. Piensan que yo soy el producto de moda en Israel. Y sí, en Israel había muchos productos de moda cuando llegó el Imperio Romano y antes de eso, digamos, los que eran los llamados fariseos. De hecho, se desarrolló después de ese proceso, entre tanta caída y volverse a levantar del pueblo de Israel, cuando vinieron todas esas catástrofes para ellos por causa de su pecado, etcétera. Antes de Jesús se levantaron una serie de grupos que lucharon por la hegemonía, porque hubiese unidad en Israel y que fuese una nación, que fuese un grupo muy desarrollado y muy robusto, como bueno, hoy en día lo es. Pero lo que ellos querían en realidad también se convirtió en una moda, se convirtió en una situación. ¿Y hoy qué? Hoy vamos a leer el periódico, nos vemos noticia de última hora. Bueno, salió una noticia de última hora y ese era Juan el Bautista. Otra noticia, un hombre que predica, un hombre que habla, una voz en el desierto, dice la palabra. Y luego empieza a decaer poco a poco, lo meten a la cárcel, aquel hombre, y nace una nueva noticia, se llama Jesús. Y así anda el mundo entero, creyendo o queriendo conocer sobre diferentes cosas que tienen que ver precisamente con la actualidad, estar actualizado. Yo me imagino los griegos y usted también, póngase a pensar porque a nosotros nos puede pasar. Yo fui a Israel una vez, dirán estos griegos, ¿y qué creen? No nos vamos encontrando con el tal Jesús. Bueno, fue maravilloso, fue una experiencia. Mire, le preguntamos de todo. Sí, qué bueno, qué bueno. Pero lo más importante en todo esto es en qué cambió mi vida. ¿En qué cambió mi vida? Escucharon el mensaje de Jesús, es muy bonito. Sí, mira qué bueno. Sí, Él quiere que todos nos amemos. Él dice que hay un nuevo mandamiento. Es más, traen muchísimo conocimiento. Pero en el mensaje de Jesús, en respuesta a Felipe y Andrés y en respuesta a todos los discípulos y a toda la gente que está ahí, yo creo que no hay comparación con lo que realmente le está diciendo. Hay dos condiciones allí. La primera de ellas tiene que ver con todo el mensaje que él da y habla respecto a ese asunto de no es importante conocerme. Es importante en este caso que crean en mí como Señor y que rindan sus vidas a mi vida. Y cualquiera de nosotros podría decir, bueno, ¿quién es Jesús para que yo tenga que creer? ¿Qué es el asunto? Bueno, los griegos no sabían o sabían muy poquito con respecto a la religión judía y ellos no sabían que en ese entonces la misma escritura decía de que iba a venir un Mesías que les iba a liberar a los judíos de la opresión que estaban teniendo. Y de hecho en eso habían dos tipos muy distintos con respecto a cómo se interpretaba eso. Por eso algunos decían, este no puede ser, porque es muy débil, o sea, muy cobarde, él no quiere enfrentarse al imperio opresor. Y otros decían, sí, claro, esto es lo que estamos hablando. Aquí está encarnado Dios, aquí está el ángel de Jehová, aquí está el ángel de Dios.
en vida como humano que ha de venir para librarnos. Y entendieron perfectamente la profundidad que eso significa, porque la verdadera liberación empieza desde lo espiritual. El gran dilema del ser humano hoy y siempre es que está en bancarrota espiritual. Es decir, mucha gente ha creído que porque está vivo tiene grandes esperanzas y grandes oportunidades, y eso le va a dar también la oportunidad para poder generar algo de dinero y poder amasar en ese algo de dinero, pues no solamente una fortuna, sino también un nombre y una posición. Pero hay algo más que eso, el mismo Jesús lo dice, y es lo que nosotros tenemos que entender. Y sí, no he entrado todavía en la parte más medular del mensaje de Jesús en respuesta, no solo a los griegos, sino a toda la gente, incluyéndonos todos los que estamos escuchando. Porque él habla de lo más importante. Usted quiere conocerme, o una vez que me conozca, quiere rendirse a mí. Quiere entender esa parte más importante todavía para su propia vida. Bueno, ¿por qué nos habríamos de rendir nosotros? Bueno, vamos a devolver esa pregunta antes de contestarla. Porque, ¿qué esperamos nosotros de Jesucristo para con nosotros? ¿Qué esperamos de Él? ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Bueno, los griegos esperaban echarse una conversada con Él, conversar un poco y hablar con respecto a diferentes situaciones, y que Él escuchara cómo ellos pensaban y escucharlo a Él hablar sobre sus verdades. Eso era todo lo que ellos querían. Pero Jesús nunca trajo ese mensaje y nunca buscó que una gran mayoría de gente lo siguiera simplemente porque era moda, porque era muy novedoso, habla muy lindo, mire, te habla con palabras de autoridad, no como los otros, los que ya quedaban relegados, que eran precisamente los fariseos. ¿Qué busca usted y yo de Jesús? ¿Qué buscamos nosotros? ¿Realmente lo buscamos por pura curiosidad o bien lo buscamos porque es que no sé si sabían, pero Jesús está haciendo milagros? Eso es increíble. Vamos y pidámosle cualquier cosa, no sé cuál sea. Claro, ahí se acumula una gran cantidad de personas con muchas necesidades. Claro que necesidades sobran. Hay gente que quiere que Jesús intervenga porque un hermano no quiere repartir la herencia. Hay otra persona que quiere que le sanen una hija. Hay otra que quiere que haya una situación mejor en Israel, y entonces lo quieren poner como presidente, como caudillo, como líder, como rey en Israel. O sea, hay cualquier cantidad de necesidades. Hay gente que llegó, en este caso, llegaron en este caso delante de Jesús y le pidieron a él que por favor les ayudara de alguna manera para poder solventar algunas situaciones personales particulares. Y así, esta es la expresión. Un montón de razones de por qué la gente busca a Jesucristo. ¿Qué es lo que esperamos nosotros de él? ¿Qué es lo que esperamos de él? Y viene la réplica. ¿Qué espera Jesucristo de nosotros al acercarnos nosotros a Él? ¿Qué es lo que esperamos? Porque sí, la novedad es muy bonita, muy buena. Qué alegría, qué felicidad. Hay una novedad. Resulta ser que Jesús hizo lo que nadie en todo este planeta y en toda la historia ha hecho a alguien. Y eso es resucitar a alguien. Vamos a verlo, vamos a ver cómo quedó, cómo se ve esa persona. ¿Qué oportunidad más grande? Y me imagino yo que la casa propiamente de María, Marta y Lázaro se abarrotaba de gente. Pero aquí viene la parte más importante. Cuando todas esas personas se van y quedan Marta, María y Lázaro con Jesús, se cierra la puerta, se retira toda la gente, y ahora sí, ¿qué busca el Señor de nosotros? Bueno, el Señor busca una intimidad con cada una y con cada uno de nosotros. Dice que Jesucristo amaba profundamente a Marta, a María. Es más, las amaba y las regañaba también. Una oportunidad, Marta estaba muy atribulada, María estaba escuchando el mensaje, y aquí viene la parte de contraste en la vida de ambas mujeres. Porque Marta se ofusca, se molesta de ver que Jesucristo no le pone atención, de que esta muchachita no está sino solamente escuchando el mensaje de Jesús.
Y Jesús le habla directamente a ella y le dice, Marta, estás muy atribulada. O sea, tienes muchas cosas. Vos misma te estás poniendo una serie de cargas en tu vida y tu vida marcha con una serie de situaciones muy acongojantes. Te estás matando sola, pues. Te estás dañando a vos misma. Esa no es la vida. Ve, la vida es esto que está haciendo tu hermana. La vida no consiste en un montón de cosas que hacer. Yo tengo que quedar bien con todo el mundo. Tengo que servirle muy bien a Jesús. Uy, no, Dios mío, ¿qué pasó? Y la mantequilla de feria no la ha traído, el pan, aquel verdulero que le dije que me trajera. Muchas cosas atribulan a una persona en la vida. No tengo trabajo, no tengo dinero, tengo un problema con el vecino. Muchas cosas. Te estás preocupando por muchas cosas y esta vida es tan finita que no tiene sentido esas preocupaciones. Mira lo que está haciendo tu hermana. Porque no hay tantas cosas en realidad, dice Jesús. Esto me gusta, me encanta. No hay tantas cosas de las cuales nosotros tengamos que preocuparnos o tengamos que atender para la vida. Y sabes, de esas poquitas cosas de las cuales deberíamos de atender nosotros, Marta, tienes que entender que tu hermana María tomó la mejor parte, la mejor parte. Y sí, el Señor quiere una intimidad con nosotros. ¿Para qué? Para reordenar nuestra vida, para poner las prioridades tal y como deberían de ser, para podernos dar a entender que nuestra vida es otra cosa de lo que muchas veces pensamos. A veces pujamos y luchamos y luchamos y luchamos para poder lograr muchísimas cosas y el Señor nos llama a estar pacientes. Como dice el mismo Señor, vean, lleven mi yugo porque mi carga es ligera mi carga. A veces estamos muy atribulados en la vida. Y estas son las tres cosas que Jesucristo replica para que lleven el mensaje, en este caso los discípulos y la gente que les oye, también junto con los griegos. Voy a empezar, número 1. La gente quiere conocerme, pero realmente la gente no quiere rendirse a mí. ¿Y por qué es tan importante que nos rindamos al Señor? Número 1, es necesario que nosotros entendamos la importancia de rendirnos. Que nosotros entendamos la importancia de rendirnos. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque dígame usted cómo sabe si mañana usted y yo vamos a tener oportunidad de seguir viviendo. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que nosotros podemos manejar nuestra vida a nuestro antojo, como nosotros creamos, como nosotros digamos? Sabe que muchos de los conceptos de los que yo tenía de joven, de adulto, en cierta forma, cuando empecé, por ejemplo, en mi matrimonio, yo tenía una serie de ideas. Ya no las tengo, ya no puedo. El Señor me ha enseñado grandes cosas que Él ha hecho sobre mi vida y me ha hecho cambiar de pensamiento y me ha hecho ser más pasivo. Bueno, esta situación de la pandemia en el mundo ha hecho de que mucha gente cambie de opinión con respecto a lo que estaba pensando. Muchos negocios, cosas que pensaba que iban a lograr y hoy se esfumaron todos ellos. Entonces, ¿qué pide el Señor de ti y de mí? ¿Que nosotros le conozcamos o que nosotros nos rindamos a Él? Número 1, dice el mismo Jesucristo, cuando habla sobre esto de rendirse, tú tienes que morir a tu yo. Tú y yo, tenemos que morir a nuestro yo. Y póngale atención a eso, porque efectivamente aquí es donde encontramos una gran sabiduría. El mismo Señor Jesucristo dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Yo tengo que morir a mi ego. Muchas de las cosas que yo pensaba en mi vida, hoy por hoy, es basura, es tontería, ya no tiene ningún sentido. Cosas que usted podría pensar para su propia vida. Señor, hoy voy a hacer, voy a lograr, una vez que ya tenga este título, hoy cuando yo tenga este dinero, todas esas cosas que lo podrían llevar a uno a una situación de mucho orgullo, de mucha alegría de ver las cosas que estamos logrando para nuestras vidas y que al final nos damos cuenta que no se lograron ninguna, que no se ha podido llegar a ninguna de ellas. Jesucristo nos enseña a nosotros a deponer el orgullo obstinado y la ambición personal
para entender que nuestra vida está siendo dirigida por alguien más. Alguien más hoy nos ha permitido tener la vida. Ríndase a ese Señor, ríndase a Él. Él mismo lo dice. Yo estoy a punto de hacer un proceso que es mi Padre el que me está pidiendo a mí. No es algo que yo estoy haciendo, es algo que mi Padre me está pidiendo a mí. Me está costando poderlo lograr. Él mismo lo dice. ¿Saben qué? Me siento preocupado en mi espíritu, no me siento bien. No me siento feliz, no me siento tranquilo, me siento en zozobra, inquieto, me siento inquieto, pero hay que seguir, hay que seguir. Nosotros tenemos que entender que hay una fuerza mayor, por decirlo de alguna manera, hay una energía mayor, hay un ser supremo mayor que rige los destinos de nuestra propia vida. Yo quiero, por favor, que vayan conmigo al Salmo 39, un salmo bueno, wow, extraordinario, que me ha dejado como loco a mí. Póngale atención a esto, porque de verdad tiene razón Jesucristo al decirnos, tienes que rendirte. Si el grano de trigo no cae en tierra, no llevará frutos. Si tú sigues diciendo, yo, esa voluntad humana es la que va a gobernar mi vida, te vas a equivocar 1000 veces porque no vas a poder llevar fruto. O sea, no vas a hacer lo que realmente está planeado para ti y para mí el poder llegar a ser. Dice versículo 4 del capítulo 39, Salmo 39. Señor, hazme saber el fin que tendré y cuánto tiempo me queda de vida. Quiero saber cuán frágil soy. Tú me has dado una vida muy corta ante ti. Mis años de vida no son nada. Hay un simple soplo. Eso es lo que somos los mortales. Ay, todos pasamos como una sombra. Ay, de nada nos sirve tratar de enriquecernos, pues nadie sabe para quién trabaja. ¡Guau! ¡Guau! Impresionante, ¿no? Del 4 al 6. Muramos al yo, muramos al yo. Eso es lo primero que quiere Jesucristo cuando habla de que nosotros debemos de rendirnos a Él. Número 2, nosotros tenemos que ser personas dispuestas y disponibles. ¿Usted qué sabe cuándo el Señor lo va a usar y en qué cosas? Usted y yo tenemos que estar atentos a lo que el Señor quiere hacer. ¿Cuántas veces hemos puesto y empeñado nosotros nuestro orgullo para ponerlo después y darnos cuenta que hay uno superior que es el que dirige nuestras vidas? Y él es el que decide, ¿lo quiere usted o no? Él es el que decide. Oiga, ¿no se ha puesto a pensar, por ejemplo, yo sí me puse a pensar antes cuando estaba iba preparando este mensaje y estaba estudiando y todo. Yo me puse a pensar en los tiempos en que me ha agarrado, por ejemplo, una gripe fuerte y cómo me desmorona, o sea, cómo me siento inútil y imposibilitado de poder luchar. Y hay algunas personas que han hablado de una situación de muerte y algunas otras personas han muerto hasta de una gripe como esta. Solo el hecho del paso de la gripe. Después, cuando viene la parte de la recuperación, que hay una tos seca y esas cuestiones que son tan difíciles de poder sacar del cuerpo y que yo las odio, yo odio estar enfermo, no me agrada estar enfermo, pero estar enfermo llama mucho la atención a la reflexión. Soy una persona tan vulnerable. Soy un humano, yo soy vulnerable. No depende de mí la vida, no depende realmente. Y yo tengo que aprender en ese sentido a vivir una vida muerta al yo y dispuesta y disponible para cuando el Señor quiera usarla en cualquier momento. ¿Por qué razón? Porque Él lo dijo. Él, una vez que iba a ser levantado, habría de darle Dios la potestad de gobernarlo todo. El Señor Jesús es el Señor y dueño, no porque ellos, esos locos, aquellos 12 discípulos, le llamaron así Señor y Maestro. Es que Él lo es que Él realmente lo es. No hay otro que pueda llamarse Señor y que haya vivido y viva como Él vive. Solo hay uno en todo el mundo, en toda la raza humana, desde sus inicios, desde sus albores, que haya resucitado. Se llama Jesucristo.
Y nosotros lo sabemos, lo creemos. Hay testimonios de miles, de cientos de personas que el Señor les ha cambiado su carácter, su condición de vida. Y no estoy hablando de la opulencia, que antes eran pobres y ahora son millonarios. Eso no tiene nada que ver con una vida verdadera. El Señor Jesucristo habla de una vida eterna. No habla de una vida porque dice Él mismo, el que ama, el que se abraza a esta vida, rápidamente va a perderla. Pero el que rehúsa querer tener y aferrarse a esta vida, que todo lo quiere para sí mismo, que todo lo que construye es para su propia gloria, todo aquel que rehúsa todo eso y busca al Señor tendrá una vida eterna. Y no solamente eso, tendrá un gran premio, una gran gloria, dice el Señor Jesucristo. Y esto es lo primero que el Señor Jesús quiere que nosotros sepamos. No me vengas a buscar para conocerme, ven a buscarme para rendirte a mí. Yo tengo un plan maravilloso para tu vida, pero necesito que tú mueras al yo. Si quieres verdaderamente ser productivo para la vida, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que negarte a ti mismo. Y tienes que estar dispuesto para lo que yo te quiero usar, para lo que yo quiero hacer con tu vida. Tienes que estar dispuesto y disponible. ¿Por qué? Porque lo quieras o no aceptar, y eso le pasa al mundo entero, lo quieran o no aceptar, Él es el verdadero gobernador de la vida. Él es el autor, como dice Pedro, el autor de la vida. Y no hay otro. Número 2. Ofrecer. Ofrecer, ¿qué tú tienes que ofrecer? Dice la Biblia en Marcos capítulo 12, versículo 43 y 44, que mientras estaban todos en el templo, había muchísima gente allí, había muchísima gente que venía a ofrendar al templo, venía a ofrendar para la obra de Dios. Y habla también igualmente sobre los ricos. Dice que había mucha gente que daba muchísimo porque era muy millonaria. Tenía muchísimo dinero, muchísimo. Tal vez como nosotros no podríamos imaginar. Pero dice la Biblia que de pronto entra una mujer adulto mayor, una mujer anciana. Y dice que ella dio todo lo que ella tenía. Jesús está viéndola con sus discípulos y de ello toma una lección. ¿Quién realmente dio más delante del reino de Dios? ¿Quién realmente dio más? Y eso nos debe de llamar la atención a nosotros para entender el asunto del ofrecimiento. Porque Jesús nos muestra a nosotros, Él es el mismo ejemplo y el vivo ejemplo, el modelo de lo que hay que hacer en la vida. Él se desprendió, dice la Biblia en el libro de Filipenses, siendo Dios, no se aferró a eso, sino que se convirtió en un hombre. Y estando en el estado, en el estatus de hombre, de ser una persona honesta, buena, dice la Biblia que Él se convirtió en como un ladrón, como un malhechor, como una persona mala. Y lo hizo para poder llevar todos nuestros pecados en su propio cuerpo. Y murió en la cruz. Siendo inocente, fue crucificado siendo culpable. ¿Culpable de qué? De lo que nadie podía culparlo. El mismo Pilato dice, yo es que no encuentro la verdad, ningún problema. Yo lo voy a azotar y ya. Pero la gente presionaba, principalmente los líderes de aquel momento, para que Jesús muriera, para acabar con él, no entendiendo que así se cumplía una ley mucho mayor, que era la ley de Dios. Quedaba satisfecho el Señor por los pecados del hombre. El hombre tenía que pagar su pecado y Jesucristo lo hizo por amor a nosotros. Él mismo se hizo sacrificio para que nosotros no tuviéramos que pagar ese pecado. Y ese pecado en esencia es estar lejos del Señor, lejos del Señor. ¿Ha vivido usted una vida plena, bonita, linda? Digamos, en el campo, ha tenido la oportunidad de ir a la playa, se ha comido, digamos, un sándwich ahí en algún potrero, en algún lugar, siente que eso es bonito. Ahora imagínese el cielo, lo que es vivir eternamente una vida de felicidad, de alegría, porque dice la Biblia que ahí no habrá más llanto, más tristeza ni más dolor. Pero para eso necesitamos nosotros algo que es todavía más importante y es ofrecer. ¿Qué tú y yo tenemos
para ofrecer. ¿Qué es lo que nosotros tenemos para ofrecer? ¿Qué tenemos nosotros para ofrecer? La Biblia dice que la viuda ofreció todo lo que tenía, todo lo que tenía. ¿Qué es lo que podemos ofrecer nosotros? Número uno, la vida. Tal vez usted diría, es que todo es del Señor. Sí, pero el Señor nos dio algo que no quiere Él que sea de Él, sino de voluntad tuya, tu propia vida. ¿Qué es lo que más vale para nosotros en la vida? Podríamos decir, bueno, la cuenta que yo tengo en el banco, sí, pero hay algo mucho más, que es mucho mayor que la cuenta del banco que pudieras tener. Es tu vida. ¿Qué es lo que le podemos ofrecer al Señor? Es lo mismo que Él hizo. Él dispuso su propia vida para morir por todos nosotros. Eso es lo que quiere el Señor hoy, que nosotros le entreguemos nuestra vida. En segundo lugar, ¿qué es lo que podríamos ofrecer nosotros? Perseverar. Si hay algo que debemos de entender nosotros para nuestras propias vidas, es esta realidad. La realidad de que cuántas cosas han pasado. Yo tengo desde los 16 años de ser cristiano. Antes no conocía nada del Señor. Desde ese tiempo, cuando me convertí hasta ahora, bueno, ha pasado muchísima agua por el río. Y han habido decepciones terribles en mi vida, terribles, de personas en las que yo confiaba, de personas que me decían que me amaban, de muchas de las circunstancias que yo podría decir, Señor, en esto vamos a crecer y vamos a prosperar, gloria a Dios, y todo eso se esfumó. ¿Qué voy a hacer? ¿Volver atrás? La Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Persevere. Si hay algo que usted puede ofrecerle al Señor es perseverar, seguir siendo fiel. Si hay algo que el Señor quiere de usted y de mí, es que tú y yo seamos fieles. Que tú y yo seamos fieles. Y número 3, hay algo que el Señor quiere de nosotros y es que seamos testigos fieles, testigos de Él. Sí tenemos, claro, ya viéndolo desde esa perspectiva, sí tenemos que ofrecer. Sí tenemos que ofrecer. Yo no podría ofrecer, Señor, te ofrezco mis hijos, no son míos primero. Señor, te ofrezco mi casa. No, esta no es mi casa, yo no soy el dueño, yo soy el administrador nada más. Porque esta casa, yo me muero y queda aquí. Y después de quién es, mía, sigue siendo mía, yo soy el dueño, ya se acabó Eladio Montero. Sí tenemos cosas que ofrecer. Y podemos en ese sentido entender cuando Jesucristo decía, es que esta mujer lo dio todo, todo lo dio, todo lo dio, todo lo que tenía, que es todo lo que tú tienes, que es todo lo que nosotros tenemos, nuestra propia vida, nuestra fuerza para querer seguir perseverando, tener fe y confianza y seguir luchando y perseverando en el Evangelio. Y además ser un testigo fiel, ser un testigo fiel de Jesucristo. Y por último, como dice el mismo Jesús, nosotros tenemos algo que ofrecer, sí, darle la gloria a Él. Por Él, gracias a su gracia, nosotros estamos hoy. Hoy les estoy hablando una vez más, un sábado más a ustedes, por su gracia. Por su gracia soy lo que soy, dice Pablo. Y por su mano nosotros nos sostenemos. Jesús es nuestra luz, Jesús es nuestro Señor, a Él sea la gloria por el pan, por la vida, por los hijos, por la familia, por la comida, porque tenemos trabajo, a Él sea la gloria por todo lo que somos y tenemos. Si por Él nosotros estamos aquí, realmente tenemos que darle la gloria. Usted y yo tenemos que darle gloria al Señor cada día. Tenemos algo que ofrecer, sí, ser agradecidos con la vida, ser agradecidos con el Señor. Y número 3, no solamente un asunto de rendición, que es lo que el Señor quiere de nosotros y que nosotros tenemos, sí, claro, algo que ofrecer, como el mismo Jesús ofreció su propia vida, sino que además es importante que nosotros aprendamos que no estamos aquí para conocer a Jesucristo, sino para obedecerle. Para obedecer sus mandamientos. ¿Sabe cuánta gente se enfrentó con él y le dijo, es que yo no pienso como vos, yo no pienso como vos, yo no creo así como vos crees? Como si fuera un asunto de que pudiéramos nosotros discutir con Dios.
como le pasó también a Job, y yo no quiero que eso me pase. Yo a veces medito en lo que a veces le digo al Señor, porque a veces le exigimos al Señor, Señor, queremos una respuesta. Queremos una respuesta, Señor. Yo no recibo, Señor, esas cosas negativas en mi vida. Yo solo recibo lo bueno, Señor. Ay, Padre mío, con qué ignorancia a veces nosotros hacemos oraciones delante del Señor. Yo admito que en este caso, pues Job tuvo una oración así y él se justificaba muchísimo y el Señor le da un revés, pero terrible, tremendo, donde le empieza a decir, ¿dónde estabas tú cuando ni siquiera existía? Yo ya estaba haciendo la tierra y poniéndola en su eje y haciendo todas estas cosas. Nosotros tenemos que aprender delante del Señor, que no solamente tenemos que rendirnos, no solamente tenemos algo que ofrecer, sino también tenemos que entender que hay que obedecer. Delante del Señor nosotros debemos obedecer. ¿Qué es lo primero que nos pide el Señor a nosotros en esto de obedecer? Tú debes confiar. Le digo algo, usted sabe qué va a pasar mañana. Usted y yo sabemos qué va a pasar mañana. Usted me podría decir, no, usted tampoco sabe. Sí, así es. No sabemos. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, Señor? ¿Qué desilusión, no saber el futuro, Señor, que nos va a tocar, cómo vamos a morir, cómo van a crecer nuestros hijos. ¿Sí? No sabes, no sabemos. A ti y a mí nos toca confiar. Confiar en Él. Él es nuestra providencia hasta el día de hoy. Vean, ha pasado todo este año con esta situación de la pandemia. ¿Y qué sucede? ¡Ey, aquí estamos! ¡Aquí estamos! Por su gracia estamos aquí. Por su gracia. A ti te toca obedecer entonces en ese sentido. ¿Qué significa obedecer? A ti te toca confiar. Debes confiar en el Señor. El Señor tiene cuidado de ti y de mí. El Señor nos cuidará, el Señor nos protegerá, el Señor nos llevará a grandes lugares. Así usted pase por valle de sombra de muerte, no debes de temer mal alguno, porque el Señor tu Dios está contigo siempre. Él está contigo siempre. Y esto te lo puedo asegurar y te lo aseguro porque hasta hoy, aquí en este momento he pasado por diferentes situaciones y ciertamente aquí estamos. Dios ha usado lo que sea, lo que le dio la gana usar. Dice la Biblia que en diferentes momentos hasta un burro usó, un ángel, un perro, un animal, un gallo, lo que sea, para advertir a nuestras vidas y poder preservar nuestras vidas hasta el día de hoy. A ti te toca obedecer, a mí me toca obedecer. Tú debes confiar. Segundo lugar, cuando hablamos de obedecer, no deberíamos, ya una vez que hemos depuesto nuestro orgullo, no deberíamos que el yo sea el que gobierne nuestras vidas. A ti y a mí nos toca atrevernos a seguir esta vida bajo un propósito. Bajo un propósito. ¿Qué nos toca de aquí a 5 años? Yo a veces hago esta pregunta a algunas personas. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Y varias personas se ven graduadas, varias personas se ven comprando su casa, varias... Sí, y es cierto, es todo lo que nosotros desearíamos, pero nadie se ve sirviéndole al Señor y siguiendo un propósito para la vida. Sabe que a veces se acercan personas a nosotros que nosotros decimos, es como esto, por ejemplo, que me ha venido sucediendo a mí de ser el líder de los pastores en Cartago. ¿Yo quién soy? ¿Yo quién soy? Yo mismo me lo digo, ¿yo quién soy? Pero por la gracia de Dios es el propósito de Él. ¿Yo qué voy a hacer? No puedo quitarme de eso. Y aunque quisiera que yo quiero y aspiro a otras cosas, y no vienen, no vienen, todas esas puertas están cerradas. Esta es la que está abierta. Y si esta puerta es la que se abrió, es la puerta que el Señor abrió. Por lo tanto, es indispensable que nosotros pensemos también en ese sentido. ¿Cuál es la puerta que el Señor me está abriendo? Ve por ella, entra por ahí, porque ahí vas a cumplir el propósito del Señor. No seas desobediente, no seamos desobedientes. La Biblia dice que el Señor, lo dice en Apocalipsis, el Señor es el que cierra puertas que nadie puede abrir y es el que abre también puertas que muy difícil se pueden cerrar, que un ser humano puede cerrar. Esta es la puerta que Dios me dio. Vamos, Él me abrió esa puerta. Vamos por ahí. Yo debo de atreverme
a seguir un propósito de Dios. Señor, pero es que no estoy logrando nada. Tranquilo, no hay nada que hacer. ¿Puede hacer algo? Señor, no, todas las puertas se me cierran. Vea, Señor, yo llego y hago todos los esfuerzos posibles para lograr. Ve, lo he intentado varias veces y no sale. Señor. Tranquilo, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál puerta sí tenés abierta? ¿Cuál es la que sí tenés abierta? Pues entra por ella. No hay nada más que hacer. Y número 3, a ti y a mí nos toca dar fruto. Si el grano de trigo, dijo Jesús, no cae en tierra y muere, no puede llevar mucho fruto. Y eso, ve qué cosa más curiosa y paradójica. ¿Cómo puede ser posible que el Señor quiere que nosotros llevemos fruto muriendo? Si nos morimos, Señor, no vamos a tener fruto. Y ya nos morimos, ya no podríamos hacer nada. ¿Sí? Morir al yo. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Nosotros debemos de aprender a dar frutos. ¿Cuál es la respuesta de Jesús a los discípulos cuando lo vinieron a buscar? Uno, ha llegado, versículo 23, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo de Dios. ¿Qué significa eso de glorificado? Significa que Él va a tener todo el poder, todo el poder. Y eso significa que a nosotros nos toca servirlo a Él, obedecerlo a Él. Significa rendirnos a Él. Ciertamente les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, dará mucho fruto. Dará mucho fruto. El que ama su vida la destruye. Y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Qué bello! 3 cosas demanda el Señor de nosotros. 1, que tú y yo nos rindamos a Él. No que lo conozcamos meramente. No que sepamos muchas historias de Él, sino que nosotros en este sentido podamos ofrecerle algo a Él. ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer? Bueno, ya lo vimos. Lo primero y lo más importante de eso es nuestra propia vida, al rendirnos a Él. Y número 3, el Señor quiere que obedezcas. Que obedezcamos tú y yo. Tú debes confiar, tú debes atreverte a seguir un propósito de Dios. Y si el Señor te envía y te pone personas que vos decís, uy, esa persona no quiero ni verla, no me gusta, el Señor te abrió esa puerta. Ve y obedece, ve y obedece para que puedas llevar fruto, para que, como dice la palabra, seas llamado grande de los grandes en el reino de los cielos. Damos gracias al Señor por este mensaje. Vamos a hacer una breve oración. ¿Tú quieres conocer al Señor Jesús? El Señor Jesús también quiere conocerte. Y que sean conocidos cada uno de tus hechos, entrando o empezando desde la intimidad con el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta palabra que tú nos has dado. Bendigo, Señor, este tiempo y la gracia por la cual tú nos has permitido poder estar aquí, poder exponer este mensaje. Gracias por tu amor. Gracias por tu gratitud. Gracias, Señor, por las cosas buenas que haces con nosotros, por esa misericordia tuya para con nosotros. Gracias, porque podemos disponer nuestra vida para servirte a ti con gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y todos decimos amén. Gloria al Señor.